Bueno, muy buenos días con quienes están en sala, les doy la bienvenida y a quienes van a ver esta grabación en YouTube. Esta es una información muy importante respecto a la información que nos ha venido llegando en los últimos meses respecto al tema vinculado con USDT, con la moneda estable más grande del mundo, y lo que está pasando a nivel internacional, especialmente en Europa, con la ley MiCA y toda esta parte, que pues margina bastante el tema de USDT y el tema de moneda estable. Así que voy a compartirles pantalla y vamos a estar analizando algunas información muy importante. Bueno, hay que entender algo y es que estamos pues en una situación bastante compleja, yo diría, porque la regulación internacional nos ha afectado bastante a nivel cripto y a nivel de muchos negocios se han visto afectados por el tema regulatorio. Pues tiene que ser así, desafortunadamente tiene que ser así, pero pues nosotros podemos simplemente maniobrar para no resultar de pronto lastimados en ese proceso de lo que está pasando, porque de una u otra manera siempre va a tener que suceder así. Desafortunadamente siempre va a ser así porque va a haber siempre esa mano regulatoria, ese control atrás de la gente, donde se mueve el dinero, allí pues está tanto los malos como los buenos, como los grises que están entre medio y las regulaciones siempre van a ir porque obviamente ellos no pueden permitir que el dinero se vaya de las manos. Acá en Colombia hay el caso muy particular de una persona que debía en tema de impuestos aproximadamente unos a 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes y fue condenada pues a la cárcel porque el Estado puede permitir que haya narcotráfico, puede permitir que haya desaparición forzada, puede permitir que haya terrorismo, pero nunca puede permitir que los impuestos no se paguen. Eso es una verdad, como lo dijo el presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, incluso Trump también lo ha dicho. El Estado siempre va a querer es que a él no se le afecte y que él pueda cobrar siempre sus impuestos, muchas veces sin importar que la ciudadanía esté en una situación compleja. Me hablaban el día de antier precisamente respecto de las criptomonedas y estamos en un tiempo bastante complejo, sí, bastante complejo. No ha sido fácil para nadie. Yo he estado siguiendo foros y chats cripto a nivel de internacional y nadie se arriesga a decir una proyección con certeza. Nadie. Hay muchos analistas que tienen mucha experiencia, años de experiencia en el tema cripto, y no se atreven a hacer una proyección certera porque en este momento estamos, como lo decía en la capacitación anterior, estamos hablando de un mercado desconocido. ¿Sí? Conocíamos el máximo de 69.000, 70.000 de Bitcoin hace unos meses, pero cuando este máximo se superó y siguió avanzando hacia los 90.000 y luego superó los 100.000, son terrenos totalmente desconocidos y más lo que el mundo está viviendo actualmente. Yo sé que muchos son conocedores de que estamos hablando de una transición financiera, de que hemos hablado durante años, incluso algunas décadas, de que debía haber un cambio trascendental en las economías del mundo y en la manera como entendemos y manejamos el dinero y cómo funcionan las instituciones que generan y manejan el dinero. Y creo que el tiempo ya está entre nosotros, no viene, sino que ya está entre nosotros. El tema es eso, cómo se dará. ¿Sí? Hay muchas variables, hay muchas opiniones, hay profesionales, hay economistas, hay premios Nobel incluso que se han arriesgado a decir cosas, gobiernos que se han arriesgado a tomar determinaciones y decisiones, pero el cambio real todavía no lo podemos predecir con exactitud. Podemos acercarnos, pero no exactamente. Vemos, por ejemplo, el caso de Bitcoin, que en este momento en que estamos debería haber hecho una corrección por debajo de los 80.000 dólares o incluso 70.000 por debajo. No la ha hecho y ha pegado repuntes alrededor de 3 a 5 veces sobre los 100.000 dólares, incluso un poco más allá, lo que nunca se había visto, porque siempre se ha visto que el mercado subía, se mantenía muy poco tiempo y empezaba a hacer correcciones a la baja, algunas veces muy agresivas, que pues cerraba posiciones abiertas a precio límite o a stop limit. Y no se ha visto ahora. Bitcoin está en este momento en 94.000, incluso bajó a 90.000, 91.000 hace unos días, pero volvió y superó los 100.000 y ha estado en ese margen ahí haciendo una fluctuación porque el mercado mundial está bastante impredecible comparado con quizás otros años anteriores.
Entonces, tenemos el caso que vamos a hablar que nos ocupa hoy es las monedas estables. En este caso, precisamente Tether, lo vemos acá como la tercera moneda de mayor capitalización del mundo, a pesar de que es una moneda estable. ¿Por qué tiene tanta capitalización de mercado? Pues porque básicamente Tether es la que maneja la liquidez del mundo cripto. Si nos damos cuenta, Tether tiene 139.000 millones de dólares de lo que vendría siendo la liquidez que maneja. Y vemos que básicamente la que le sigue después de esa vendría siendo USDC, que no le llega ni siquiera a un tercio por ciento, a un 30%, un tercio. Son 43.000 millones versus 139.000. ¿Sí? Entonces está básicamente más de un 300% sobre USDC, que es la moneda estable de Circle, versus USDT o Tether. Entonces, la dominancia de Tether es una dominancia abrumadora, considerable al mercado cripto. Hay temor y si nos damos cuenta, incluso la paridad está sobre el 0,99, ¿sí? Mientras que USDC ha estado manteniéndolo mucho más alrededor del 1. Lo vamos a ver un poco más si vemos la disparidad. ¿Por qué? Porque hay muchísimo más movimiento. Entre más movimiento haya, más probabilidad hay de que haya una pequeña volatilidad porque hay muchísimo más movimiento. Si siempre hay un terremoto, entre más fuerte, pues el movimiento se siente más fuerte. Entre más pequeño, pues casi no se siente. Entonces, lo mismo pasa con USDC. Al su movimiento ser un movimiento fluctuante, si nos damos cuenta, ella halló la paridad 1-1, 1 versus 1 dólar americano. Mientras que Tether, pues como que alcanza a bajar un poquito más. ¿Por qué? Porque hay muchísima más maniabilidad y estamos hablando de miles, decenas de miles de millones de dólares que se comercian por día en Tether USDT versus cientos o miles que se manejan en lo que vendría siendo USDC al día. Entonces, eso requiere siempre que haya una reacción más agresiva en el medio. Vamos a ver algo interesante con Tether, que es precisamente el cierre en este momento de las operaciones para Europa. Y Europa pues es uno de los tres mercados más grandes del mundo en lo que tiene que ver con ecosistema cripto, ¿sí? Entonces, quiero que veamos esto, lo que está pasando con Tether y lo tomemos como una lección aprendida. ¿En qué sentido? En que no debemos nunca apegarnos a una sola criptomoneda. Nunca debemos apegarnos a una sola criptomoneda. Es decir, nosotros podemos estar enamorados de Bitcoin y tener todos nuestros ahorros en Bitcoin, lo cual es un error porque nunca debemos tener todos los huevos en la misma canasta y debemos estar preparados para en algún momento poder salirnos de ese mercado sin que eso nos cueste. Por ejemplo, siempre ha existido personas que se han capacitado en el tema de los bienes raíces y viven con bienes raíces y mueren con bienes raíces. Y cuando vienen las crisis, como los han habido ya a lo largo de los años, como fue incluso el 2008, que no está tan lejos, pues muchísima gente quebró, muchísima gente perdió los ahorros de su vida por estar apegado a un solo mercado. Es decir, que si tú eres una persona que toda la vida comerció con Tether USDT en Europa, y llega este momento, pues va a ser un choque. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora voy a perder? ¿Ahora eh, se queda sin salida, sin medida, porque no sabe qué hacer? Mientras que si tú eres una persona que se mueve en el mercado, que comercia, que intercambia, que conoce los pares de intercambio, ok, no, este mercado se cierra, pero tengo este otro. Entonces, ok, traslado todo lo que tenía acá, lo traslado al siguiente mercado y busco aún otros mercados más allá de ese. Por si a este segundo también le sucede algo, me muevo a otro mercado. Eso es importantísimo. Esa es la manera de cómo las corporaciones y las personas que manejan fondos considerables pueden maniobrar en las crisis y dificultades económicas del mundo. Porque si uno está en un solo nicho de mercado, cuando ese mercado afronta crisis, puede uno perder incluso la vida, como muchas veces sucede por la gente que quiebra en muchos mercados, en muchos negocios. Entonces, en este momento, un momento de tanta turbulencia, de tanta volatilidad, porque es que Bitcoin fluctúe un 7, un 5% en un día, es considerable, sin haber movimientos bruscos en el mundo, como digamos una guerra o un golpe de estado o temas por el estilo, pero que fluctúe un 7% o un 8% en un día, estamos hablando de una volatilidad considerable. Sí, porque si una persona tiene 1 millón de dólares, quiere decir que en un día puede perder 80.000 dólares en una corrección, ¿sí? Y eso es un capital considerable dentro del mercado actual. Bien. Entonces siempre, ¿qué pasa? Ok, Tether, tú estás en Europa, no se puede con Tether, entonces te vas a una criptomoneda como la que vimos abajo, que es USDC.
Ahora, hay bastantes más pares, ¿sí? Vamos incluso a ver acá lo que viene siendo las monedas estables. Y vamos a ver que pues ellos son los dos que dominan. Sin embargo, a pesar de las dificultades, porque la ley MiCA ya viene aproximadamente hace unos 3, 5 meses hablándose, incluso más atrás que se venía hablando, no ha perdido la dominancia Tether. ¿Por qué? Porque básicamente ellos pues tienen ya un mercado establecido y lo que se cierra en un país se abre en otro o se mueve a otro mercado. ¿Sí? Entonces eso es importante que lo tengamos siempre claro. Vamos a buscar en esta lista a ver dónde aparece la siguiente moneda estable. Nos damos cuenta, en estas, al menos en las primeras 15 no vemos ninguna otra moneda estable. Sí, seguimos bajando y acá sigue en el nivel ya 25 sin aparecer ninguna otra moneda estable. Acá vemos una moneda estable, ¿sí? Nivel 27, 5.000 millones de comercialización, o sea, absolutamente nada comparado con las dos dominantes. Y seguimos bajando. Acá vemos una moneda que también entiendo que es estable, que es DAI, que tiene casi lo mismo, que estas dos están compitiendo, sí, están compitiendo, pero están años luz porque miles de millones de dólares son un capital difícil de tragar, de poder maniobrar y subir. Cuando hablamos de cientos de miles es más fácil, cuando hablamos de millones es más complejo, cuando hablamos de miles de millones es mucho más complejo, cuando hablamos de decenas de miles de millones estamos hablando de que para que pueda alcanzarlo o igualarlo, requiere mover cielo y tierra para lograrlo. Esa es la diferencia que tenemos. Muchas veces comparamos que si es $1.000 a 10.000, pues no es mucho, pero 1.000 millones de dólares a 10.000 millones de dólares es una eternidad completa. Sí, o sea, suplir un basto tan grande como eso no es igual que decir 1.000 a 10.000 dólares. De 1.000 millones a 10.000 dólares, el espacio es millones de veces más agresivo, más amplio, más profundo, más considerable. Eso tengámoslo claro en los mercados. Ahora, aquí vemos USDT y quiero que le hagamos un pequeño análisis acá a la capitalización de mercado. 139.000 millones de dólares es la capitalización, o sea, lo que hay en valor. El volumen de 24 horas, si nos damos cuenta, es de 106.000 millones, es decir, que prácticamente se mueve el 70% en comercio en un día. Y vamos a ver el volumen, 76.31% en 24 horas. El máximo existencia, que es lo que es importante, de 143.000 millones, ¿sí? Lo que hay en circulación. Y el max supply, pues no se conoce, ¿sí? Lo que hay en circulación, 139.000, 143.000 lo que hay en supply. O sea, solamente hay 4.000, alrededor de 4.000 millones que está, valgamos la palabra como en ahorro, en bloqueo, ¿sí? Lo que nosotros llamamos staking, está destacado, aproximadamente 5.000, lo cual no es nada. Eso es un punto a favor. Ahora, como se puede acuñar, ese es otro tema, porque USDT es una moneda que simila en parte al dólar americano. Sabemos que el dólar americano, cuando hay necesidad de liquidez, pues se imprime más dinero. Tether tiene eso, que si hay necesidad de liquidez en el mercado, él tiene la capacidad de poder, llamémoslo así, hablemoslo en término fiduciario, imprimir más. Aquí se llama acuñar más unidades de Tether. Pero obviamente siempre tiene que al menos aparentar que lo está respaldando por reservas de valor que tiene, obviamente, para poder responder a esta cantidad. Tether, a diferencia del dólar americano, Tether, por las regulaciones y toda esta parte, se entiende que tiene reservas que respaldan esta cantidad que vemos de 139.000 millones o 139 billones en el caso americano estadounidense. Tienen un respaldo, ¿sí? En temas del Tesoro de Estados Unidos, inversiones, metales y todo esto tiene una reserva que respalda de cierta manera esta cantidad de dinero. Entonces ahí hay un punto a favor. Ahora, el tema de que hayamos visto que no haya colapsado de manera agresiva con lo que fue los mercados de Europa, pasa lo siguiente. Resulta que como hay una reducción de la necesidad de liquidez, en el caso del mercado europeo, pues solamente no se acuña más. Por eso estamos viendo que hay algunas noticias de que no se volvieron a acuñar más Tether en las últimas semanas. ¿Por qué sucede? Porque precisamente no hay necesidad de liquidez y se acuña cuando hay necesidad de liquidez. Pasó, por ejemplo, en el caso de la pandemia en Estados Unidos, que acuñaron, creo que en un solo mes, como 4 billones de dólares americanos, porque había necesidad en el mercado de liquidez.
Pero como en este momento la liquidez está antes contrayéndose, la necesidad de liquidez, pues obviamente no hay necesidad de acuñar y el mercado se redistribuye. Ahora, siempre tenemos que tener la precaución siempre de estar al tanto de noticias, estar periódicamente informados, revisando nuestros balances y toda esta parte para tomar decisiones a tiempo. Yo no vería una posible catástrofe con Tether en el mediano o corto plazo, pero siempre hay que estar atentos y alertas a cualquier cambio en el mundo. Hay una realidad a la que nos enfrentamos actualmente y estamos solo a unos días, unas semanas de que suceda, y es el posicionamiento de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, ya que puede asumir, digamos, el cargo constitucionalmente, porque ya lo ganó por elección pública o elección democrática. Pero de ahí a poder asentarse en su puesto como presidente, ya por la parte de la Cámara y toda esta parte, ser certificada su posición como presidente, es un paso muy importante. Y hay personas en el mundo en este momento, por lo que Trump representa, que tienen temor y miedo de que él se posicione y están moviendo cielo y tierra para poder retrasar, aunque sea retrasar, su posicionamiento en la presidencia. Si llegara el 20 de enero y el 20 de enero a las 00 horas de la madrugada, cuando va a partir el 21 de enero, no se hubiera posicionado Trump, incluso un poco antes, que haya noticias negativas al respecto, puede afectar el mercado. Entonces, eso es una noticia que debemos no perder de vista. O sea, si ustedes son inversionistas en los mercados relacionados con el tema cripto, con el tema blockchain, toda esta parte Ripple, XRP y toda esta parte Bitcoin, esa es una bandera que tenemos que no perder de vista. ¿Qué se dice y qué va a suceder el 20 de enero? Si el 20 de enero a la hora que se considere es posicionado, es, digamos, certificada la posición de Trump en la presidencia, las banderas vamos a verlas como estamos viendo acá en pantalla, así. Va a ser verde, 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 verde en el mercado. Eso tengámoslo por claro. Aún si sobre los primeros de enero, o el 10 o el 15, hay una noticia muy positiva de una entidad con bastante peso en el panorama mundial que diga que definitivamente va a ser posicionado, eso va a ayudar al mercado. Y llega el 20 de enero y él se posiciona, lo va a ayudar mucho más. Pero si llegara a retrasarse, aunque sea por un día, el posicionamiento de Trump, vamos a ver un baño de sangre en los mercados cripto y en muchos más, porque esto va a involucrar la bolsa, va a involucrar todo el tema del intercambio de Forex e incluso las monedas que no tienen nada que ver con la paridad dólar también se van a ver afectadas, porque como siempre digo, si Estados Unidos estornuda, al resto del mundo le da gripa. Eso siempre ha sido así. Ahora, de que no haya ninguna novedad, vamos a ver, todavía yo creo que habrían buenos vientos para el tema cripto e incluso algunas regulaciones se echarían para atrás, lo cual favorecería mucho el florecimiento o un nuevo bull run del tema cripto. Eso lo podríamos ver. Pero tampoco, nunca uno debe ser 100% positivo. Nunca, porque estamos hablando de cosas que no son siempre 100% verdes. Siempre van a haber fluctuaciones. No podemos decir, ah, no, ya como ya fue posicionado, entonces ya me relajo, me desconecto, invierto y ya me voy. No, siempre tenemos que estar atentos a lo que nosotros estamos haciendo a nuestras inversiones. Entonces, ¿qué le recomendaría yo para ir finalizando? En el caso de Tether, como les decía, pues, ok, empecemos a manejar otros pares, conozcamos otros pares de moneda estable, estudiemos los otros pares, veamos quiénes son los creadores, qué hay de respaldo, cuáles exchange nos están comerciando, y eso nos va a dar un conocimiento para nosotros evitar de pronto entrar en una pérdida por de pronto alguna actualización en el mercado muy grande. Si nos damos cuenta, acá vemos los mercados donde se está comerciando todavía USDT y se va a seguir comerciando porque las casas de cambio, todas estas casas de cambio funcionan alrededor del mundo. Muy rara la que es, digamos, de un país únicamente o de un continente únicamente. Todas funcionan alrededor del mundo. Entonces, ellos tienen filiales que trabajan a nivel de país y a nivel de continente. Es decir, Binance Colombia se rige por unas leyes diferentes a Binance México. Binance México se rige por unas leyes diferentes a Binance Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, etcétera. Incluso, como el caso de Binance Estados Unidos, es diferente a Binance Latinoamérica. Incluso el dominio es diferente.
Entonces, ellos tienen la capacidad y la programación para restringir un par de comercio en un país o en un continente determinado sin que eso afecte la globalidad de los pares en el mundo. Por ejemplo, Binance puede restringir, y es más, ya lo hizo, USDT en Europa, pero si tú vienes a Latinoamérica, Centroamérica, vas a tener USDT a la orden del día sin ninguna restricción, sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque es el negocio de ellos. Ellos van a tratar de resistir las regulaciones hasta lo legalmente posible. Van a apelar, no como que ir directamente al golpe porque eso los va a afectar frente a los países, pero sí van a tratar de apelar las normas y tratar de brindar algún respaldo. Binance, por ejemplo, de una u otra manera ha brindado apoyo a lo que es la corporación Ripple para el tema de la demanda contra la SEC, sin que eso sea de dominio público ni toda esta parte. ¿Por qué? Porque hace parte de su negocio. Un ejemplo, yo en Colombia soy un distribuidor de atún rojo y le están poniendo problemas a la empresa que me importa a mí el atún o a la empresa que lo produce en Asia o donde sea. Yo voy a tratar en la manera de términos legales y de manera, llamémoslo así, legal, voy a tratar de ayudar a esa empresa para que salga de su problema porque es mi negocio el que está viéndose afectado. Entonces, las casas de cambio y toda esta parte tienen un peso muy fuerte, porque una casa de cambio como Binance tiene un peso legal parecido a decir Lehman Brothers o el Banco Santander o el banco, toda esta parte de bancos grandes del mundo, porque su músculo financiero, su equipo legal y toda esta parte se lo permiten. Entonces, ellos también tienen una injerencia en ese campo. Sí, en ese campo. Entonces ellos también van a tratar de no afectar sus mercados. Entonces, ok, lo restringen en Europa, pero entonces no vamos a restringirlo en América Latina porque la ley MiCA no tiene injerencia en América Latina. Los países tienen que sujetarse primero a esa ley para que esa ley pueda tener autoridad en el país, en determinado país. Ahora, si hay algún país que rompe relaciones con la parte del euro, la zona euro y todo esto, pues obviamente este país va a quedar fuera de esas regulaciones y va a poder decir, ok, yo acepto esto, rechazo esto, sí, porque tiene esa libertad. Pero mientras uno esté a la cobertura de una, como la ONU, como la OTAN o como mismo la zona euro, pues va a tener que quiera o no quiera sujetarse a las leyes, salvo que quiera romper relaciones, ahí sí ya puede decidir que quiere y que no quiere, ¿sí? Pero por beneficio económico van a seguir, al menos por ahora, sujetados a esa parte. Pero vemos actualmente una debilitación en la zona euro muy considerable por tantos temas que no han sabido manejar. Entonces podría verse fácilmente una división de Europa en algunos países que no quieran acatar el tema de la zona euro y toda esta parte. El próximo año yo les invito ya que estemos pues atentos en esa parte y que no nos desconectemos totalmente. A mí me hablan muchas personas y me dicen, es que yo hace no sé cuánto tiempo compré criptomonedas y los metí para una billetera que ya no me acuerdo ni cuál es la semilla, ya no me acuerdo ni cómo se entra. Y yo le digo, pues si no se acuerda, no hay manera de poder hacer nada porque tiene que acordarse y encontrar donde dejó apuntados sus datos. No podemos ser así de irresponsables con lo que nos ha costado, porque un ahorro grande o pequeño es algo que ha costado vida, ¿sí? Porque no es dinero que llegó del cielo y de los árboles, sino que fue dinero que se ganó, como se dice, con el sudor de la frente, con tiempo invertido, con determinación. No podemos llegar y colocar $500, $100, 1000, 10.000, 100.000 y llegar y decir, como yo tengo bastante, pues no me preocupo por eso. Y al cabo de unos años venir, no me acuerdo, no sé qué pasó esto, porque es que eso es tiempo de vida que se invirtió para ganar ese dinero. Entonces, no perdamos el año siguiente de vista, estemos muy atentos a lo que suceda, porque se proyectan muchos cambios en todos los órdenes y que podamos nosotros estar preparados, estar viendo información, analizando, documentándonos, de manera tal que podamos entender si lo que viene es positivo o es negativo y de la misma manera acomodarnos o ponerle resistencia, porque si viene algo totalmente negativo, pues siempre se le va a poner resistencia por lo mismo, porque está afectando nuestra vida y está afectando nuestro negocio. En el caso de USDT es lo que yo les diría, ¿sí? Lo de Tether. Mantengamos la cordura, conozcamos otros pares de criptomonedas como USDC y algunos otros que quizás funcionen en sus países con mayor liquidez y no nos apeguemos nunca a una criptomoneda. Ahorita, por ejemplo, en este momento, la moneda que más ha llamado el FOMO y que más ha llamado la atención del mundo en este último año es Ripple o XRP. Incluso la tenemos acá como la tercera criptomoneda de mayor capitalización del mundo. Aquí está, mire, aquí la vemos, la cuarta.
XRP es solamente superada por Tether, pero la supera por un margen medianamente pequeño, solamente alrededor de 14.000 millones de dólares. ¿Sí? Pero si solamente sube de capitalización y recupera el valor que tenía hace unas semanas, puede superar el dólar solamente con aumentar el precio, porque el dólar es estable, pero Ripple es fluctuante, XRP es fluctuante. Entonces, puede suceder en cualquier momento que pueda superar a Tether y si el valor siguiera subiendo, como muchos lo pronostican, podría incluso superar a Ethereum. ¿Sí? Entonces, es importantísimo, sí, es importantísimo que no perdamos de vista el mercado. Si tenemos ahí o queremos entrar al mercado, no lo perdamos de vista. Estemos ahí, no digo que todo el tiempo estés ahí como si fuera tu carrera universitaria, no, pero sí estar en un chat, estar en un foro, suscrito de pronto a una página de información certera, de información precisa, que no sea emocionalista, sensacionalista, sino que tenga los datos. Hay personas en redes sociales que tienen un conocimiento muy grande y son personas muy prudentes a la hora de dar información. Hay otros que son, dicen, bajó 10% Bitcoin en un día y dicen que ya se murió, que ya se acabó, que ya esa gente yo la evito porque es gente que lo único que va a hacer es hacerle perder dinero a uno y a veces perder la paciencia. Entonces, no, yo sigo gente que tenga criterio y que tenga conocimiento y que sean mesurados a la hora de dar información. Sí, esa es mi manera de ver el mercado. Entonces, este tema, por ejemplo, Ripple XRP está llamando muchísimo la atención. Hay mucha gente entrando ahora cuando debimos haber entrado hace años. Pero como siempre, es una inversión, es un activo y el riesgo siempre va a existir. Ok, que se dan toda la proyección de la hoja de ruta del camino que quiere trazar Ripple, excelente. Le pegamos y la hicimos. La hoja de ruta fracasó, falló, sucedió algo en el medio, puede suceder. Ahora, Ripple sabemos que salió de una demanda de la SEC y esto vino ¿por qué? Porque estaba ocultando cosas y habían cosas por debajo de cuerda funcionando y bueno, siempre a veces hacen cortinas de humo o tapadera para que nosotros, el público, el mundo en general, no lo veamos y solo unos cuantos saquen provecho. Ahorita vemos que está bajando bastante, lo cual a mí me parecería interesante porque está bajando bastante, pero yo sé que lo que están haciendo es un intento por bueno, algún tema, algún conflicto, algún tema para poder invertir a un precio más bajo, como ha pasado siempre con Bitcoin. Bitcoin sube, sobrepasa los límites y sale BlackRock a decir que es una estafa, que no sé qué más. Bitcoin se cae para el piso, entra BlackRock y compra y sube Bitcoin otra vez. Entonces, eso ya no hay que tampoco comerles cuento todo el tiempo. Pero sí, no perder de vista el panorama global, las noticias, lo que está sucediendo en el mundo y eso nos va a dar una vista para poder tomar decisiones en el momento oportuno y no andar de pronto corriendo de aquí para allá sin tener un norte claro, un norte preciso. Porque como hay monedas bajando, acá vemos una cantidad que salieron quizá en última hora y vemos unas que se han disparado muchísimo porque quizás son nuevas o fueron enlistadas en casas de cambio, entonces vemos subidas. Va a haber siempre eso. Monedas subiendo, monedas bajando, otras manteniendo la ruta, otras desapareciendo del mercado. Eso va a estar siempre a la orden del día. Entonces, en el orden de USDT, ya para finalizar, no nos desesperemos, simplemente aprendamos a entender que son cosas normales del mercado. Hay monedas que tuvieron un repunte muy grande en su tiempo y hoy en día ya no existen, ¿sí? Como fue el caso de OneCoin, como fue el caso de EtherConnect y la otra que se llamó, no recuerdo el nombre ahora, que fueron monedas que pensábamos que iban a destronar a Bitcoin y en este momento ya ni siquiera existen en la jerga pública, en el conocimiento público. Entonces, eso básicamente sería la información que se les quería compartir hoy respecto de la información de Europa, respecto de Tether. Y por lo demás, pues ya cada uno pues aprender a manejar otros pares, aprender a saber que eso siempre sucede en el mercado y que por ahora pues no hay en el horizonte inmediato un fracaso o una caída para Tether, porque de suceder eso estaríamos hablando de una hecatombe a nivel cripto que podríamos ver verdaderamente pérdidas billonarias en el caso de que Tether llegara a fracasar. Entonces, como no conviene que Tether fracase, hay corporaciones que no tienen que ver con Tether, pero que le brindan un respaldo de una u otra manera, porque si Tether fracasara, fracasaría el negocio también de ellos. Entonces, como que yo te ayudo porque tú me ayudas, entonces todos nos ayudamos y vamos para adelante. Eso es importante entenderlo. Había una noticia incluso que hablaba de lo que pasó ahora con el tema de Bitfinex en su momento, que tuvo problemas y la corporación Tether le brindó respaldo. ¿Por qué? Porque es un negocio en conjunto. Entonces, eso sucede en el mundo cripto. Lo que pasó ahora, por ejemplo, con la caída
ya incluso se me olvidó el nombre de esta empresa que cayó. Algunos trataron de ayudarla porque, ok, si cae esta, nosotros también sufrimos el impacto. Siempre va a suceder eso, entre todos nos ayudamos porque eso es como funciona el mundo y cómo funcionan los negocios. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro y entenderlo. Y que para que Tether caiga, si Tether llegara a caer, estaríamos hablando de una hecatombe a nivel cripto y que sería algo, algo devastador para muchas empresas y corporaciones. Entonces, no se ve en el horizonte cercano, salvo que suceda algo muy crítico en el mundo que pudiera afectar a USDT. Pero como les digo, nunca tengamos los huevos, todos los huevos en la misma canasta. Siempre aprendamos a diversificar. Eso va a reducir de manera considerable el riesgo que asumamos. Eso sería todo. No sé si hay alguna persona en sala que tenga alguna pregunta.